Bueno, vamos a iniciar ahora el módulo 4, que ya vimos parte más introductoria de media frecuencia, donde están las formas matemáticas, aritméticas de cálculo y su interpretación para más que todo razones y proporciones. Después vimos qué sucede con el caso de incidencia y prevalencia. Vimos también el concepto de cálculo de la incidencia en poblaciones abiertas. Y por último, vamos a abordar el tema de las medias de frecuencia específicas, el concepto de media frecuencia específica, cómo se aplica la misma, el cálculo e interpretación de media frecuencia y la relación entre media frecuencia específica. Bien, la media frecuencia específica. Hasta el momento se describió las medias de frecuencia crudas, es decir, las mismas que expresan la tendencia promedio de la población a morir, enfermar, infectarse o ser portador, por no hablar alguno de los eventos de salud posibles. Es decir, veíamos el promedio de riesgo o el promedio, es decir, cuál es la expectativa promedio en la población de contraer ese problema, sin discriminar por características de los individuos. ¿Qué sucede? De forma complementaria podemos calcular medidas de frecuencia específicas que calculan para su grupo de la población. Entonces, estos grupos representan grupos de exposición. Bien. Los distintos estratos en que se calcula media frecuencia específica son visualizados como grupos de exposición. Ejemplo, edades. El factor que estamos evaluando puede ser edad. Pero, por ejemplo, podemos discriminar entre adultos y jóvenes. Entonces, los grupos de exposición son grupo adulto y grupo jóvenes. Por ejemplo, en este marco se calcula una medida de asociación que establece la relación entre dos variables, factores de exposición y eventos. Es decir, si nosotros trabajamos con edad y lo dividimos en dos grupos de exposición, podemos ver la asociación que existe entre edad y riesgo. En epidemiología, las medidas de asociación son calculadas para cuantificar el efecto de una exposición. Bien. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo concreto. En un tambo, nosotros trabajamos el evento de descarte. Bien. El evento es de descarte al final de la lactación. Ese es el evento. O sea que y trabajamos el riesgo, el concepto de proporción de descarte al final de la lactación. Y este es el valor crudo que obtuvimos. 27 de descarte por cada 100 vacas en ordeños, por cada 100 vacas que finalizaron el ordeño. Bien, perfecto. Ahora esto está representado por la línea amarilla. Bien. ¿Qué sucede? Pero tenemos dos características acá. Dos características importantes. Estas pueden ser vacas, estas dos columnas son de vacas, y estas son de vaquillonas. Esta es la general, la línea amarilla. Estas son vacas con enfermedad de periparto y estas son vacas sin enfermedad de periparto. Estas son vaquillonas con enfermedad de periparto y estas son vaquillonas que no tienen enfermedad de periparto. ¿Bien? ¿Qué significa enfermedad de periparto? Que la vaca tuvo mastitis, problema de pata, endometritis, en fin, un conjunto de enfermedades alrededor de la primera semana o los primeros 15 días posterior al parto. Bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, acá la vaca tiene, una vaca tiene enfermedad de periparto? Y el riesgo de descarte está en aproximadamente 42. O sea que tenemos 42 descartes por cada 100, ¿qué individuos? 100 vacas con enfermedad de periparto. Sin embargo, cuando observamos las vacas que no tienen periparto, que no tienen enfermedad de periparto, está alrededor de 27 descartes por cada 100 vacas que no tienen enfermedad de periparto. Bien, ¿qué hacemos con la media frecuencia? Hacemos comparación de la media frecuencia. Pueden ser medidas de frecuencia absolutas, medida de asociación absoluta, el exceso de riesgo entre el grupo expuesto, mide, y las medidas de asociación relativas que vemos en la fuerza de asociación, es decir, cuán intensa es la relación entre exposición y evento. Vamos al ejemplo. Es decir, las medidas de frecuencia derivan en estas dos formas, las medidas de frecuencia específicas. Bien. Esta que mide la intensidad de asociación
y la otra mide el exceso de riesgo. Bien, acá vamos a ver dos formas. La proporción de descarte cruda era 27 de 100. Es decir, teníamos en promedio 27 de cada 100 vacas o vaquillonas fueron descartadas en esos tambos que estudiamos. Ahora, dentro de las que tienen patología periparto, tenemos 41 descartes por cada 100 vacas que tienen patología periparto. Y 29 por cada 100 vacas que no tienen patología periparto. Fíjense que acá la diferencia entre todos los grupos es que ambos grupos son vacas, simplemente que una tiene patología periparto y la otra no tiene patología periparto. ¿De qué forma comparamos las medias frecuencias? Una haciendo la diferencia y otra haciendo que son las comparaciones absolutas y la otra haciendo la división, que son las comparaciones relativas. Este resultado, al restar este término con este término, esto puede dar positivo, 0 o negativo. Si da 0, quiere decir que no hay diferencia en el riesgo de contraer el problema en el grupo expuesto respecto al grupo no expuesto. Ya vamos a ver la interpretación. En cambio, en la medida de comparación relativa, al dividir, este valor puede ser arriba de 1, puede ser 1 o debajo de 1. Si es arriba de 1, es un factor de riesgo. Si es igual a 1, es indiferente. Y si está debajo de 1, es un factor de tipo protector. Bien, las comparaciones absolutas son deducidas mediante la resta. Entonces vamos concretamente al ejemplo del efecto de las patologías postparto. Tenemos 42, o 49,9, pero 42 descartes por cada 100 vacas con patología periparto. Fíjense que se lo restamos al mismo grupo, a un grupo equivalente, pero que no tiene patología periparto, que nos da 12,6, ¿qué cosa? Descartes por cada 100 vacas con patología periparto, porque le restamos este valor a esta. O sea que lo que nos queda es, este número corresponde a una fracción de estos 42. 12,6 descartes por cada 100 vacas con patología periparto son atribuibles a las patologías periparto. O sea que mide el exceso de riesgo. Pero lo interesante de la interpretación es esto. 12 descartes por cada 100 vacas con patología periparto son atribuibles a las patologías periparto, son atribuibles a la exposición. Expresa qué porción del riesgo en expuesto es ciertamente debido a la exposición. Eso es la forma de comparación absoluta. Vamos a las formas de comparación relativas, que eran dividir. La comparación relativa se lleva a cabo mediante la división de media frecuencia. Pueden ser razones de prevalencia, razones de incidencia, mortalidad, en fin. Entonces, lo mismo, hacemos 41 descartes por cada 100 vacas con patología periparto, dividido 29 descartes por cada 100 vacas sin patología periparto. Y eso nos da 1,43. Acuérdense que esta división nos puede dar 1, o arriba de 1, o debajo de 1. Si es 1, quiere decir que el riesgo es igual en ambos grupos, en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. Si es mayor que 1, quiere decir que es mayor el riesgo en expuesto, y si es menor que 1, el riesgo es menor. Y acá 1,43, y se interpreta como una razón. 1,43 descartes en vacas con patología periparto por cada un descarte en vacas sin patología periparto. En la medida que se aparta el 1, la asociación tiene mayor fuerza. Como factor de riesgo tiene que ser más lejos del 1 hacia arriba, y como factor protector lejos del 1, pero debajo del 1. Bueno, en fin, acá está la forma gráfica en la cual comparamos. Acá nos dio 1,43,1, esto quiere decir que este es un 43% más grande que esto, y por eso es relativo. Esto, al dividir esto se transforma en 1, pues eso es 1,43,1. Y en el caso de la absoluta, vemos la diferencia absoluta. Decimos, esta magnitud menos esta magnitud nos da esta diferencia, que es la diferencia absoluta, que es 12,6. Bien, perfecto. Ahora vamos a continuar con el módulo de descripción epidemiológica.